En la clase de hoy vamos a ver el modelo de un aprendizaje automático en general. Entonces, primero les muestro un ejemplo, luego la teoría y luego después a otro ejemplo. ¿Ok? Vamos a suponer que este sea el flujo para nuestra red neuronal. Entonces, primero vamos a cargar los datos que vamos a simular que tenemos un dataset. Dentro del dataset están los datos ya preformateados. ¿Ok? Luego de cargar el dataset, que es un proceso que siempre se hace, generalmente muchos de los datasets tienen muchos datos y generalmente se hace una división donde más o menos el 70% son los datos de entrenamiento, un 15% es la validación y otro 15% puede ser datos de prueba. Supónganse que tengan 1000 fotos o 1000 datos de clientes y van a entrenar para poder después predecir. Entonces, en el caso de una foto, van a colocarle una foto de prueba y van a predecir si los datos de predicción son correctos. ¿Ok? Por ejemplo, si van a reconocer animales, entonces, después de haber entrenado, tienen que usar unos set de pruebas y poder probar eso. ¿Ok? Pero el proceso de entrenamiento tiene dos partes. Uno es el entrenamiento propiamente dicho y otra es la validación. Los datos de entrenamiento son diferentes de los datos de validación. Por eso es que estos datos de entrenamiento son diferentes de los datos de validación y los datos de prueba. Generalmente, dentro del dataset, lo más normal es que si no se usan todos los datos, si no es el 100% de entrenamiento, se divide entre entrenamiento y validación. Y en algunos casos también se deja un porcentaje para las pruebas. Lo más normal es que hagan el entrenamiento y la validación. El entrenamiento es el primer recorrido de la red neuronal, donde se ajustan los pesos W internamente. Nosotros desde fuera ya no vemos esa interacción de las redes neuronales, pero sí vamos a llamar a la función que va a ser el entrenamiento. Dentro del entrenamiento se ajustan esos pesos y se ajusta el modelo en sí. Y una vez que esté entrenado, entonces pasamos a validación, donde volvemos a probar y volvemos a probar y entrenar al mismo tiempo. ¿Okay? Por eso se llama validación. ¿Qué pasa cuando no hacemos esta validación? Simplemente pasa cuando hagamos las pruebas o cuando hagamos la predicción. Entonces, como el conjunto de datos es el mismo y no se agregó más datos de pruebas ni se validó, entonces ocurre que esos datos están estrechamente relacionados con los datos de pruebas que se hicieron inicialmente. Entonces, está básicamente, como vamos a ver después, ocurre lo que se llama overfit. Entonces, esos datos se ajustan exclusivamente a los datos de entrenamiento y no a otras circunstancias. Entonces, si van a reconocer esos animales, solamente les va a posibilitar reconocer a esos animales de esa especie, por ejemplo, perros, y va a estar en un formato overfit si solamente van a usar los datos de entrenamiento, es decir, que cuando van a predecir, no va a tener la capacidad de reconocer otras versiones y otras especies, sino generalmente le va a marcar todo perro. ¿Okay? Entonces ocurre un sobreentrenamiento de solamente los datos que se utilizaron en esta etapa de entrenamiento. Sin embargo, es necesario hacer otra etapa de entrenamiento colocando datos nuevos para que no ocurra el overfit.
o sobreentrenamiento. ¿Ok? Por eso es necesario que cumplamos generalmente con estas dos condiciones. Hay veces que para cierto conjunto de datos no hace falta, pero es una buena práctica hacer la separación entre entrenamiento y validación. Y eso vamos a mostrar que es la mejor práctica que se puede hacer. Y en la teoría vamos a ver por qué sucede eso. Luego de separar estos datos en estos porcentajes aproximadamente de nuestro dataset, entonces si tenemos 100 datos, 70 datos son de entrenamiento, 15 de ellos son de validación y 15 de ellos de prueba. ¿Okay? Más o menos para dar una relación de esa forma. ¿Okay? Luego tenemos que definir un modelo. ¿Okay? Tenemos que crear un modelo. Un modelo de red neuronal. A ver dónde encuentro eso. Básicamente tenemos que definir cuántas capas va a tener. Si va a tener solamente una capa que va a ser la entrada, o va a tener solamente entrada y salida al mismo tiempo, ¿ok? O va a tener entradas, capas de entrada, capas intermedias que son las capas ocultas y las capas de salida. ¿Okay? Aquí se define todo cómo va a ser nuestro modelo de redes neuronales. Si va a ser densamente conectado, es decir, que si todos estos van a estar reinterconectados, fíjense que este nodo que está aquí interconecta con todos los que están en Hidden Layer 1, ¿ok? Y este otro que está aquí, este otro nodo de abajo también conecta con todos. Entonces, esto está densamente conectado, está reinterconectado, ¿ok? Entonces, ahí definimos si esto, cómo va a estar conectado y su función de salida. Entonces, hay funciones de salida simples y otras más complejas. La función de salida básicamente es una función matemática que activa o desactiva cuando se cumple alguna condición de alguno de los nodos de las redes neuronales. Las redes neuronales pueden funcionar con una sola neurona que se denomina perceptrón o básicamente con un conjunto de redes neuronales. Algunos tienen capacidades de backtracking y pueden ir hacia atrás y otros pueden ir hacia adelante. Entonces tienen esas dos posibilidades de recorrer hacia atrás y hacia adelante. ¿Okay? Y tienen función de activación de esta hacia su salida. Entonces, cuando más capas ocultas tenemos, básicamente se acerca más a una deep learning, ¿ok? Y que es aprendizaje profundo, ¿ok? Generalmente con una o dos capas de salida, con dos capas de oculta, ya se puede obtener un buen resultado, ¿vale? Ok. O a veces se pueden ir anidando diferentes capas, ¿verdad? Y se le pueden dar diferentes comportamientos a cada uno de estos modelos. Al final, lo más importante es primero definir un modelo. ¿Okay? Lo primero es definir un modelo y a partir de ese modelo hacer el entrenamiento. Se ajusta el modelo con los datos de entrenamiento. Entonces, fíjense los pasos. Cargar un dataset. Dividir ese dataset en entrenamiento, validación y prueba. Hay veces que solo entrenamiento, hay veces que solo entrenamiento y validación y hay veces que solo entrenamiento, validación y prueba. Dependiendo de las características, esto hay que ir probando, pero lo más recomendable es que podamos dividir en estos tres grupos. ¿Okay? Entonces, y lo más normal es que se haga entrenamiento y validación. Y estos datos de prueba se pueden tomar de otro dataset o de internet o de algún repositorio ya para probar. ¿Okay? Lo más normal es que se usen en una separación entre datos de entrenamiento y validación. Ok, bueno, pero puede darse estas tres condiciones a partir de un dataset. Okay. Definición del modelo ya está. Entonces hacemos una red neuronal simple con Keras o con otra librería. sklearn, por ejemplo. Podemos definir también aprendizaje automático. En este caso usamos TensorFlow. ¿Okay?
vamos a entrenar ese modelo y se ajusta el modelo de todos los pesos W de la entrada, como vimos, de la capa de entrada, de la capa oculta y la capa de salida. ¿Okay? Bueno, y aquí ocurre el entrenamiento. Al término de nuestro entrenamiento, el modelo eh, ya está en la capacidad de poder predecir, pero aquí vamos a guardar esto en un archivo. Entonces vamos a ir guardando el modelo y el historial de entrenamiento en un archivo. ¿Por qué eso? ¿O por qué es necesario guardar eso? Porque imagínense que tengan 5000 fotos y van a entrenar y van a dar capacidades para que pueda mejorarse el entrenamiento. Es decir, que van a ir aplicando a lo que se llama augmented. Entonces se aumentan las capacidades de los datos de entrenamiento. Entonces ocurre que esas mismas imágenes tienen capacidad de girar o aumentar de tamaño, darle características diferentes a la misma foto y aplicarle condiciones diferentes. Fíjense que si tienen una foto, ustedes pueden girar la foto en diferentes ángulos. Entonces, ese es el proceso de, básicamente, de Augmented, que es aumentar la capacidad. Entonces, tienen más datos de prueba, que básicamente mientras más datos de prueba tienen, entonces la validación de, de ese modelo ya entrenado es mejor. ¿Okay? Y eso puede tardar un montón de tiempo. Imagínense 5 horas de entrenamiento para una cantidad X de dataset. ¿Okay? Y bueno, y no van a poder tardar 5 horas cada vez que van a utilizar el programa de predicción. ¿Okay? Sería una locura hacer eso. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es, ya nuestro modelo entrenado vamos a guardar en el archivo. ¿Okay? Entonces vamos a guardar ese modelo y el historial de entrenamiento en disco. ¿Okay? Luego vamos a cargar el modelo. O sea, paso siguiente. Esto se puede hacer hasta guardar el modelo en un programa. En este caso vamos a hacerlo todos en el mismo. Pero otro programa se va a encargar de gestionar esta parte. ¿Okay? Sería lo mejor. Pero en este caso, como es una demostración, está todo en el mismo grupo. ¿Okay? Y lo que habría que hacer después de tener estos archivos en disco es levantar y cargar otra vez ese modelo y su historial. ¿Ok? El historial sería los pesos y el modelo sería todo el modelo que nosotros entrenamos. ¿Okay? Entonces esos pesos W y la capacidad del modelo así que se generó se guardan en disco y luego en otro momento entonces podemos cargar este modelo y llevarlo a memoria y con eso hacemos la predicción de una nueva circunstancia. Entonces aquí quitamos, por ejemplo, una foto de una persona y vemos si es un animal, o quitamos una foto de un animal y vemos qué especie es. Entonces aquí se hace la predicción de un nuevo dato y se genera una entrada aleatoria y se clasifica. ¿Okay? Y luego se muestra esos resultados de esa predicción y se indica la clase y la confianza en cursiva en este caso. ¿Okay? O sea, no, y se indica la clase y confianza. Esto ya está de más. ¿Okay? Y se indica la clase, o sea, suponiéndose que nosotros definimos varias clases o especies de animales, entonces cada especie de animal es una clase, perro, gato, mono. La misma cosa que si estuviéramos definiendo, por ejemplo, vehículos, entonces cada tipo de vehículo es una clase, auto, moto, lo que sea. Entonces, cada medio de comunicación o cada sistema de transporte, entonces estamos definiendo ahí. Y más o menos aquí en este nivel ya se van a definir las clases que se van a usar. ¿Okay? Y aquí en la predicción te dice es de la clase 1, es de la clase 2, es de la clase 3. Eso te da el resultado de la predicción. Y la clase nos dice qué específicamente es. Es una persona, es un animal, es una
un mueble, lo que sea. Entonces, generalmente cuando ocurre esa predicción, entonces se indica la clase y el porcentaje o confianza. El porcentaje de lo que él predice. Entonces, si es 100% de predicción, súper bien, ok. Entonces, tenemos una confianza del 100% que la imagen que está mostrando ahí y prediciendo ahí corresponde a una persona o corresponde a un gato. Entonces tenemos 100% de confianza, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si la imagen es muy borrosa? Ok, entonces la predicción no va a dar un 100%, sino va a dar un menor, supónganse 80% o 70%, vamos a quedarnos con 70%. Entonces tenemos 70% de fiabilidad que lo que hay ahí en la foto es una persona o es un gato. ¿Ok? Entonces nuestro nivel de confianza va a ir bajando. Y eso se puede mostrar, ¿ok? Qué grado de confianza se obtuvo. Entonces tenemos eh, para las decisiones el valor de la certeza. Esto puede ser un conjunto de imágenes o puede ser datos de aplicación en empresas, en industrias, en cualquier cosa que queramos investigar. Entonces, o queramos saber, podemos saber a qué clase va a predecir o qué circunstancia está prediciendo y su nivel de confianza. Bueno, y eso se muestra y se obtiene el resultado. Vamos al código entonces para poder entender. Aquí vamos a levantar básicamente las librerías. NumPy es una librería eh, para operaciones con matemáticas y para manejo de grandes datos. Entonces utilizamos NumPy generalmente durante el proceso de generación de esos datos y separación de los datos. Okay. Después tenemos la librería TensorFlow y vamos a llamar a diferentes partes de TensorFlow y Keras. La librería de Keras antes venía separada y hoy en día está integrada con TensorFlow. Y la librería de Keras es la librería de aprendizaje automático. Okay, entonces vamos a importar Keras y le vamos a colocar su alias TF. Y de Keras vamos a usar, o sea, de TensorFlow vamos a usar Keras y vamos a usar los layers para nuestros modelos. Se dieron cuenta esas imágenes que teníamos, layer 1, layer 2, layer 3, así, que son las capas, ¿ok? Capa oculta, capa de entrada, capa de salida, capa oculta intermedia, ¿ok? Y así. Vamos a usar los layers. Y de la librería sklearn vamos a usar la parte del train, que básicamente es para separar los datos. ¿Okay? Entonces, split array o matrices into random train. Entonces, esto para los datos de entrenamiento va a ser para los datos de entrenamiento. ¿Okay? Y luego vamos a usar esta librería, que básicamente crea datos seriales, ¿okay? Para, específicamente para que nosotros podamos tener los datos aleatorios, ¿okay? Entonces, o serializa eso, ¿ok? O normaliza también esos datos, ¿ok? Bueno, vamos a cargar nuestro dataset y básicamente vamos a usar números aleatorios. Entonces vamos a crear nuestros rangos aquí desde 1020, ¿ok? Vamos a crear nuestras clases también, ¿ok? Y vamos a obtener esos datos de forma aleatoria. Entonces aquí tenemos un conjunto de datos generados de forma aleatoria que se carga en data y otro conjunto que se carga en labels. ¿Okay?
Este tipo de separaciones entre datos y etiquetas es un aprendizaje que se llama específicamente con el nombre de aprendizaje, aprendizaje supervisado. ¿Ok? Entonces, los que son aprendizaje supervisado tienen una etiqueta y los que no tienen etiqueta y se analiza sus características solamente son no supervisados. Entonces, nuestro ejemplo tiene datos y tiene sus etiquetas. ¿Ok? Sería como poner la etiqueta de clases, perro, 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 cada vez voy reconociendo imágenes de perro. Gato, gato, gato. Entonces a cada gato le ponemos un nombre con etiqueta. Entonces, este es entonces un aprendizaje supervisado porque tiene los datos y las etiquetas. ¿Ok? Entonces creamos las etiquetas también y creamos los datos. Y esta es la parte de creación del dataset y también de carga. Entonces cargamos a partir de este conjunto de datos generados por NumPy, que es una librería matemática, ¿okay? Pero también trabaja con arrays, con vectores y genera esos arrays, ¿okay? O esos vectores. Bueno, creo un vector con datos y un vector con etiquetas, data y labels. Luego voy a separar estos en los grupos. Para eso uso el split ese que está definido, ¿okay? Que es el de Skyler. Este, train test split. Bueno, y ese mismo entonces va a llamar acá abajo train test split, train test split. Y básicamente va a separar el conjunto de datos. Va a separar el conjunto de datos de los grupos que necesitamos, ¿ok? Entonces, dice separa el conjunto de datos de entrenamiento, validación y prueba. Entonces, evidentemente va a quitar el X-train y el E-train. Así siempre, generalmente, lo va a separar. Entonces, lo va a separar en esos grupos. ¿Ok? Y después, otro va a ser XVal y EVal. Y luego va a ser el X-test y el E-test. Entonces, va a separar entre entrenamiento, que es el train, validación, que es val, y prueba, que es test. Y siempre va a separar en grupos. Va a separar en grupos, ¿por qué? Porque son datos que vienen en dos partes. ¿Okay? Uno que es el dato propiamente dicho y otro que son las etiquetas o labels. Entonces pone X-train y E-train. ¿Ok? Entonces va a separar en esos grupos. ¿Ok? Bueno, y ahí va a entrenar entonces eso. Bueno, entonces separan X-train, X-temp, E-train y E-temp, ¿ok? Y va a separar esos datos que ya se cargaron previamente, ¿ok? Y acá le da el porcentaje de valores que va a separar, ¿ok? Y luego va a separar XVal, XTest y XEVal y E-test. Aquí va a separar en esos grupos también y separa aleatoriamente. Hay otras formas que vamos a ver después de separación, ¿ok? Pero como estos son datos aleatorios, esta es la mejor forma de poder separar, ¿ok? Bueno, una vez separados los datos, entonces ya tenemos conjuntos de datos que están entre X-train y train, después que son los datos de entrenamiento. Los datos de validación le llaman
en un array que es xval y yval. ¿Okay? En x siempre ya saben que van los datos y en y las etiquetas. Acá le podemos llamar o ponerle nombre de x y este y para poder saber qué es lo que viene en cada uno. Se podía dar diferentes nombres, ¿okay? Pero generalmente así se lo maneja. ¿Okay? Entonces cada vez que ven así ya van a saber que los valores de x son los datos y los valores de y son sus etiquetas. ¿Okay? Bueno, entonces aquí ya separamos los datos. Aquí vamos a construir nuestro modelo. ¿Okay? Y acá le decimos básicamente qué modelo de red neuronal voy a tener. Entonces aquí tengo input shape y número de clases. ¿Okay? Input shape viene a ser básicamente cuántas entradas voy a tener. ¿Okay? Ahí voy a definir cuántas entradas voy a tener y cuál va a ser el número de clases. ¿Okay? Y el input shape le dice si es que va a ser una sola neurona o va a ser básicamente un conjunto de neuronas que tienen diferentes partes, que es básicamente la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Acá se define todo como yo quiero tener ese modelo. Entonces construyo este modelo a partir de esta función que se llama keras sequential y ahí le digo cuántas capas va a tener. Va a tener una capa oculta de 64 nodos y su modo de activación va a ser ReLU. Después vamos a ver esto. Y el input shape es básicamente el tipo de entradas que queremos tener. ¿Okay? Al final creamos una función que se llama willModel, pero lo más importante es esta forma de distribuir como yo quiero. ¿Okay? Podría directamente colocar este modelo, pero aquí está separado para más mayor entendimiento en una función. ¿Okay? Entonces esto llama a los datos que les pasamos de parámetros y acá le ponemos input shape y también el número de clases que vamos a necesitar aquí. Bueno, entonces creamos una capa densa de 64 elementos de activación ReLU y le pasamos el formato de entrada de eso. Y luego creamos otra capa densa interconectada con activación ReLU también. Y por último colocamos una capa densa y esta ya es la salida. Tenemos 3 clases, dice ahí. ¿Okay? 3 clases y la activación es softmax. ¿Okay? Van a ver todo esto en las definiciones cuando veamos. ¿Okay? Y el resultado de esto es la creación de ese modelo. ¿Okay? Bueno, luego de construir el modelo, entonces se tiene que guardar eso y ponemos model.save y le pasamos el nombre de cómo yo quiero que se guarde mi modelo. Entonces yo le doy el nombre de training model y su extensión es H5. ¿Okay? Y acá pongo este otro para guardar las características de ese modelo del historial. ¿Okay? Entonces guardo también el historial. Open with training historial.pkl y guardo ese historial. ¿Okay? Y entonces escribo eso para ver el historial. ¿Okay? Y para cargar el modelo, entonces, de vuelta. Una vez que guardo en disco, lo voy a guardar en disco de esta forma, como ven aquí. Entonces después, en otros pasos, necesito cargar de vuelta del disco a la memoria RAM y lo guardo de esta forma. Entonces,
tomo el modelo, cargo el modelo a partir de este archivo que generé en este paso, ¿ok? Del trained model.h5 levanto eso y cargo en este que se llama loadMod y ahí cargo en esa estructura de datos entonces ese modelo y abro también el historial y ahí ya tengo en memoria, ¿ok? Entonces aquí, como ya tengo ya entrenado todo y no necesito más en algún momento su entrenamiento, sino simplemente utilizar eso. Entonces me queda solamente esta parte para ejecutar, ¿ok? Entonces cargo el modelo que está en disco, cargo el historial y básicamente aquí genero un nuevo número que va a ser un número randómico evidentemente y este número de sample input es el que voy a predecir. Entonces load del model es mi modelo punto predict y con predict le digo a TensorFlow que me predizca, que me haga la predicción, ¿ok? Y le paso el dato de prueba que es sample input, ¿ok? Y este predice y me predice en una clase y generalmente son muchos datos que están en las clases, pero una de ellas es la que tiene mayor valor. Entonces, por eso quita el que tiene máximo argumento, el mayor valor de esa clase, y esa es la clase que corresponde a la predicción. ¿Okay? Supónganse que es una persona y está una persona, un perro y un gato en diferentes clases, y el que tiene mayor valor de esas clases es la clase predecida. Entonces pueden tener perro, gato, mono y humano. Entonces una persona en este caso es la que tiene mayor argumento y la predicción es el valor de esa clase. ¿Ok? Entonces ya predecimos la clase, que básicamente es una definición de perro, gato, mono, que básicamente es un vector que está numerado con 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Y supónganse que la clase es 0 para las personas, entonces el resultado de esa predicción dijo 0. Y entonces la foto que reconoció es de una persona. En este caso son simplemente valores numéricos que están comprendidos en un rango X y a cada uno de los rangos se le dio evidentemente una clase. ¿Okay? Y va a predecir la clase y aquí le da el porcentaje de confianza. Entonces multiplica por 100 de la predicción de la confianza y vamos a imprimir eso. ¿Okay? Entonces predicción de clase, ponemos la clase a la cual predijo con nivel de confianza de este valor que multiplicamos por 100, ¿ok? Del NP-max, ¿ok? Y bueno, y el proceso en sí que se va a ver, es esto que está acá, podemos hacer correr esto. Y aquí está este es el proceso de entrenamiento, ¿ok? Que básicamente tiene 10 épocas. Y acá tiene su nivel de accuracy, que es el nivel de aproximación que tiene y el nivel de pérdida. ¿Okay? Entonces tenemos una accuracy y un loss que siempre se genera dentro del proceso de entrenamiento. Entonces tenemos la precisión con lo que está haciendo y el porcentaje de pérdida. ¿Okay? Significa que no es del 100% seguro. O sea, esto tenía que ser tiene un alto nivel de pérdida. Entonces se puede ir mejorando todavía el proceso. Ok. Pero básicamente la tendencia es que estos valores vayan disminuyendo. Okay.
Pero estos son simplemente pruebas, ¿ok? Bueno, y acá tienen también las pérdidas y el porcentaje de accuracy que tiene los datos de validación. Entonces, se entrena el par eh, de, de datos que corresponde al dato mismo, que corresponden a las X, y sus labels o etiquetas que corresponden a las Y, tanto para los datos de entrenamiento como para los datos de validación. Entonces lo que ven acá, val, accuracy, y el que tiene que ver con los datos reales, ¿ok? Con los datos reales que corresponden básicamente al X-Train y V-Train, que es el de entrenamiento y validación. Bueno, y ahí genera todos esos valores y luego básicamente guarda el modelo aquí, ¿ok? Y luego de guardar el modelo va a hacer la predicción. Bueno, luego ocurre el proceso de guardar eso y luego tengo que volver a cargar en memoria lo que ya se guardó en pasos posteriores y ahí va a predecir. ¿Okay? Y dice que la predicción es de clase 1 con 36,28 de confianza. No es muy bueno y no es muy bueno porque ven acá que el valor de pérdida es muy alto. ¿Okay? Debería ser al revés. El de accuracy tiene que ser alto y el de valor de pérdidas tiene que ser menor. ¿Okay? Por eso, evidentemente, nuestras predicciones no son muy buenas o el nivel de confianza es muy bajo. ¿Okay? Bueno, este es un ejemplo nomás para entender las partes. ¿Okay? Pero cuando vamos a hacer entrenamiento real ya se tiene que hacer de otra forma. ¿Okay? Probablemente se tenga que hacer de esta forma. ¿Okay? Entonces, básicamente, estos son. Dice, la función compile se utiliza en Keras para configurar la fase de entrenamiento modelo. ¿Okay? Ya le desde acá al principio. Un modelo de red neuronal profunda, secuencial, con dos capas ocultas y una capa de salida, que tiene dos capas ocultas, o sea, tiene capa oculta, capa densa y 4 neuronas de tipo red. ¿Okay? Esto voy a explicar después, que está en el enlace de la diapositiva. ¿Okay? Y ahora nos vamos directamente a la clase de hoy. Hoy vamos a ver el entrenamiento de redes neuronales. ¿Okay? Y vamos a entender qué es entrenar un modelo de red neuronal. ¿Okay? Ya vimos el ejemplo y ahora vamos a saber qué es eso. Entrenar una red neuronal es un proceso de ajustar los pesos que estuvimos hablando y los sesgos de una red neuronal. Vamos a ver qué son ajustar el modelo y luego vamos a empezar a ajustar los sesgos de una red neuronal para que pueda realizar la tarea específica. El objetivo del entrenamiento es hacer que la red neuronal aprenda a producir una salida deseada para una entrada dada. ¿Okay? Entonces tenemos una entrada dada y vamos a producir una salida, ¿okay? Pero se van a ir ajustando los pesos W y los sesgos como dicen ahí. Básicamente las estructuras de las redes neuronales artificiales tienen una input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, hidden layer n, hidden layer 3, n, y luego tienen una output layer. Básicamente tienen una capa de entrada, una o más o cero capas intermedias que son estas capas ocultas, o también más de una cantidad de capas ocultas, n capas ocultas, ¿okay? Y la capa de salida. Eso puede tener una red neuronal. ¿Okay? Entonces el entrenamiento de una red neuronal implica proporcionarle un conjunto de datos de entrenamiento que consiste en pares de entrada y salida esperados. La red neuronal procesa la entrada y produce una salida que se compara con la salida esperada. La diferencia entre la salida producida
La salida esperada se utiliza para ajustar los pesos W y los sesgos de una red neuronal. Este proceso se repite muchas veces hasta que la red neuronal produce una salida deseada para una entrada dada con una precisión aceptable. Entonces, el accuracy tiene que ser aceptable. ¿Ok? Y después están las pérdidas también. Y acá lo más importante es que se ajustan estos pesos y los sesgos. Y el proceso se repite n veces de acuerdo a lo que nosotros estamos definiendo, ¿ok? A la cantidad de épocas que nosotros estamos definiendo que se va a entrenar, ¿ok? Mientras más épocas, además de las definiciones de capas que nosotros armamos, es muy importante, porque esa iteración de ida y de vuelta es la que va a cambiar los pesos W de su entrenamiento. ¿Okay? El entrenamiento de una red neuronal es un proceso iterativo, como ven ahí, y requiere mucho tiempo y recursos de cómputo. Como les dije, mientras más fotos tengamos para el aprendizaje automático, entonces es mejor. Entonces eso va a requerir evidentemente un mayor número de iteraciones. La complejidad del proceso de entrenamiento depende de la complejidad de la red neuronal y la cantidad de datos de entrenamiento disponible. Una red neuronal bien entrenada puede generalizar y producir una salida precisa para entradas no vistas durante el entrenamiento. O sea que si tenemos una foto de perro, gato y mono y quiero detectar perro, yo le doy una nueva foto de perro que no está en ninguna de las fotos que ya tengo en mi dataset y me predice entonces su funcionamiento es correcto. No está sobreajustado. ¿Okay? ¿Qué es entrenar un modelo de redes neuronales? Básicamente entrenar una red neuronal consiste en ajustar cada uno de los pesos de las entradas de todas las neuronas que forman parte de una red neuronal para que las respuestas de la capa de salida se ajusten más a los posibles datos que conocemos. Entonces, durante este proceso que se genera aquí, esta función de activación, a partir de los datos de entrada, se van armando estos datos W, estos pesos W, porque es una multiplicación de la entrada por sus pesos, ¿ok? Y ocurre después una salida, que es esta función de activación, ¿ok? Y este proceso es básicamente la interacción de este proceso con otras neuronas y la cantidad de repeticiones es básicamente lo que le configura a esta red neuronal para que pueda hacer el proceso de entrenamiento. Y lo importante es que estos pesos W se van ajustando a sus valores más cercanos a la realidad. Entonces los pasos para entrenar una red neuronal es recopilar y preparar los datos del entrenamiento. Entonces es conseguir las fotos, por ejemplo. Ir catalogando esas fotos, etiquetando, haciendo todo ese trabajo. La recopilación y preparación de los datos es parte crucial del proceso de entrenamiento de una red neuronal. Los datos deben ser relevantes para las tareas que se quieren realizar y estar estructurados de manera que la red neuronal pueda procesarlos. ¿Okay? Después tenemos que definir la arquitectura de la red neuronal. La arquitectura de la red neuronal se refiere al número de capas, el número de neuronas de cada capa y las conexiones entre ellas. Entonces ahí es donde definimos nuestro modelo. La elección de la arquitectura adecuada es importante para el éxito de la red neuronal. ¿Okay? Luego inicializamos los pesos sesgos de la red neuronal. Entonces los pesos y sesgos son parámetros que controlan el comportamiento de la red neuronal. Se inician aleatoriamente al principio del entrenamiento. Casi todos los procesos de la red neuronal implican que estos sesgos y como dice ahí, los pesos se inicializan de forma aleatoria al iniciar. ¿Okay? Siempre, o en la mayoría de los casos, siempre es así. Luego se inicializan los pesos y los sesgos de la neuronal. Los pesos y los sesgos son parámetros que controlan el comportamiento de la neuronal.
Ya vimos que se inicializa aleatoriamente al principio, ¿verdad? Luego ocurre una propagación adelante y también puede ocurrir una propagación hacia atrás, ¿ok? Y que básicamente la propagación hacia adelante se refiere al proceso de procesar los datos de entrenamiento a través de la red neuronal para producir una salida. Entonces, desde la capa, desde la capa de entrada hacia la capa de salida. Es ese movimiento, ¿ok? Hacia adelante. Luego se calcula la función de pérdida, que es el loss que nosotros vimos. Y la función de pérdida se utiliza para medir la diferencia entre la salida producida por la red neuronal y la salida esperada. Entonces tenemos nuestro modelo con datos y según la estructura, entonces analiza eso. Bueno, entonces tenemos una función de pérdida que se calcula. También tenemos, así como tenemos eh, propagación hacia adelante, también tenemos propagación para atrás. Y la propagación para atrás se refiere al proceso de ajustar los pesos y sesgo de una red neuronal para minimizar la función de pérdida. Entonces, esa es una buena forma de minimizar esa función de pérdida que vimos en el ejemplo. Analizar los pesos y los sesgos. Los pesos y los sesgos se ejecutan en una función de propagación hacia atrás. Repetir el proceso muchas veces hasta que la red neuronal produce una salida precisa para una entrada. Y bueno, y hasta ahí tenemos entonces que ya el resultado de eso ya es una red neuronal entrenada. ¿Okay? Pero también ocurre la otra parte que es básicamente la parte de evaluación. Entonces, al otro conjunto de datos que separamos anteriormente le vamos a aplicar también la evaluación. Una vez que se ha entrenado la red neuronal, se evalúa el desempeño utilizando datos de evaluación separados que no se utilizaron en el entrenamiento. Entonces, esto es lo más importante. Datos que no se utilizaron en el entrenamiento para que no ocurra el overfit. Ajustar una red neuronal. Si una red neuronal no tiene buen desempeño en los datos de evaluación, se puede hacer ajustes a la arquitectura o los parámetros de una red neuronal y se puede repetir el proceso de entrenamiento. A veces cuesta llegar al punto exacto, por lo que muchas veces es un proceso iterativo de ir probando básicamente qué estructuras va a tener la red neuronal, qué cantidad de capas vas a aplicar, qué función de activación vas a utilizar, qué tipo de entrada o qué clases vas a usar. Entonces se ajusta a esa red neuronal y se va a ir mejorando en un proceso iterativo para poder tener entonces en un proceso de ensayo y error nuestra red neuronal más optimizada. Bueno, ahora llegamos aquí a la parte de sesgo. Básicamente el sesgo puede surgir de diferentes etapas del proceso de entrenamiento, incluyendo la inicialización de pesos y sesgos, la selección del modelo, la recopilación y preparación de datos y la interpretación de los resultados. Básicamente, a cada una de las entradas que tenemos acá, tenemos una función que automáticamente activa la salida que se denomina sesgo o vías. Eso es básicamente lo que corresponde a un sesgo. Pero un sesgo también es una tendencia de los datos. Entonces, vamos a ver eso. ¿Qué es un sesgo? Básicamente es la función matemática que ven acá, que depende que básicamente un valor B hace que se active su función de activación. Entonces, un ejemplo de neuronas muestra la capa de entrada, que son X1 a XN, que corresponde a los pesos W, que son estos que están aquí, y las vías que es este valor de B, y la activación de la función, que es la función F de activación, y se le aplica una fórmula matemática a esa activación. Ok. Y la fórmula en sí de la función de activación es la sumatoria de todas las entradas por sus pesos, desde la primera neurona hasta la N, ok, más un valor de vías o C. Okay. Y generalmente si tenemos esta vía, automáticamente activa la función de activación. Okay. Bueno,
El sesgo vía es un parámetro adicional que se utiliza para ajustar su salida a la red. ¿Okay? Entonces es un valor que automáticamente hace que ese valor genere una salida. El término constante se agrega a una entrada de cada neuronal en una red. O sea, el término constante que se agrega a la entrada de cada neurona en una red neuronal. O sea, automáticamente hace que se active la red neuronal. Su inclusión ayuda a modelar modelos complejos. ¿Okay? Si el sesgo se ajusta incorrectamente, puede tender a modelos ineficientes e imprecisos. Entonces, mucha atención con el tema de sesgo. Actúa como un umbral que determina cuándo una neurona debe activar su salida. Si la entrada es mayor que el sesgo, entonces la neurona se activará. En caso contrario, no se activará. Entonces, es un parámetro que nos sirve para saber con qué casos se puede activar y con qué casos no se activa la salida de esa red neuronal. Pero también ocurren sesgos de neuronas o datos. ¿Okay? Aparte de los valores de activación, también ocurren con los datos. En el sesgo de la neurona y el sesgo de datos, lo que vamos a ver ahora. Este sesgo se refiere a un parámetro adicional que se agrega a la entrada, como ya vimos, de cada red neuronal. Este sesgo es importante para ajustar las salidas de la neurona y mejorar la capacidad de la red neuronal, de la red para que vamos a modelar los datos, sean datos complejos y no lineales. ¿Okay? Y los sesgos de datos es bastante importante porque a veces ocurren muchos problemas en esta zona. Este sesgo se refiere a la tendencia de los datos de entrenamiento que puede influir la capacidad de la red neuronal. Entonces, este sesgo se refiere a la tendencia de los datos de entrenamiento que pueden influir en la capacidad de la red neuronal para hacer las predicciones precisas. Por ejemplo, si los datos de entrenamiento tienen una distribución sesgada hacia una clase en particular, la red neuronal puede tener dificultades para predecir otras clases con predicción. ¿Okay? Y, por ejemplo, fíjense aquí. El sesgo puede tener diferentes formas como sesgo de clasificación, sesgo de atributos, sesgo de etiquetado, sesgo cultural, sesgo de representación, sesgo de confianza, entre otros. Y básicamente ven cómo la curva tiene estos sesgos hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Okay? Entonces, un sesgo, básicamente, si está mal entrenado, no va a poder detectar si es una persona de tez blanca o de tez negra. O si lo que está prediciendo es una persona o un mono. Entonces, un sesgo de clasificación, sesgo de atributos que tiene que tener eso, se coloca solamente de una característica y se olvida otro. Sesgo de etiquetado, entonces de repente se le contrata a una persona para que vaya etiquetando las fotos y etiqueta mal. Donde ve una persona pone un mono, entonces el proceso de entrenamiento después va a predecir monos y no va a predecir personas, o va a predecir mayor cantidad de monos y menos de personas. Entonces, está en el etiquetado también, en las características o atributos, en el sesgo cultural. Entonces, si nosotros cargamos, por ejemplo, datos que solamente benefician a una cultura y no a otra, entonces tenemos un sesgo cultural, sesgo de representación de esos datos y la confianza que hay en esos datos, entre otros. Entonces, son las malas distribuciones de los datos lo que generan estos sesgos de datos. Los sesgos de datos, también conocidos como sesgo de selección o sesgo de muestreo en redes neuronales, se refiere a la tendencia de los datos de entrenamiento que pueden influir en la capacidad de una red a hacer predicciones precisas. Bueno, yendo para atrás, entonces, si básicamente yo tengo mi sesgo que va a reconocer mayor cantidad de animales y puse a entrenar 3.500 fotos de animales.
y solamente 3 personas. Entonces voy a tener un sesgo de confianza por un lado y también de etiquetado, o sea, porque etiqueté menos personas, pero básicamente es un sesgo de datos porque no está bien entrenado para reconocer personas. Por eso es que básicamente si van a manejar datos, entonces tienen que estar bien distribuida la cantidad promedio entre cada clase. O sea, si tengo fotos de perros, gatos y monos y tengo 3000 fotos, lo ideal sería 1000 fotos para perros, 1000 fotos para gatos y 1000 fotos para monos. Esa sería una buena distribución que no va a causar sesgo de datos, ¿ok? Porque está bien preparado para su entrenamiento, ¿ok? Y depende de la calidad de la información, depende de la calidad de la foto y otros factores que hacen específicamente que estos sesgos no estén balanceados, o sea, que estén más balanceados y no estén tanto dirigidos hacia alguna clase en especial. ¿Ok? Tratando también o continuando con los sesgos de datos, tenemos las características. El sesgo en los datos pueden ser causados por una variedad de factores como la falta de diversidad de la población de entrenamiento, entonces falta de fotos, falta de diversidad de la población de entrenamiento, falta más fotos de perros, por ejemplo. El sesgo del investigador en la selección de datos, entonces la subjetividad de las personas, ¿okay?, del investigador que va a seleccionar esos datos y la falta de representatividad de los datos recopilados. ¿Okay? Son factores que hacen a los sesgos de datos. El sesgo en los datos puede afectar la capacidad de la red neuronal para hacer predicciones precisas y puede incluso llevar a una sobreestimación o subestimación de los resultados. Bueno, ya tenemos estas dos definiciones que son muy importantes. Una subestimación cuando una red neuronal no tenga suficiente información sobre ciertas características, sobre ciertas clases o categorías que dificulta su predicción correcta. Por ejemplo, si una red se entrena para reconocer objetos de imágenes que contienen principalmente gatos, la red podría subestimar la presencia de otros objetos de nuevas imágenes que contengan principalmente perros. Bueno, entonces tengo una subestimación cuando solamente cargo más fotos de perros y menos fotos de gatos. Entonces estoy subestimando la de los gatos, ¿ok? O sea, sí, sería eso. Más fotos de perros y menos de gatos. Entonces subestimando las características de los gatos. Otra característica es la sobreestimación y se entrena en datos sesgados que representan ciertas clases o categorías. Los datos están sesgados. Se sobreestima la importancia de esas clases o categorías. Por ejemplo, se entrena para reconocer objetos de imágenes que contengan principalmente perros. La red podría sobreestimar la presencia de perros en unas nuevas imágenes que contienen una variedad de objetos. ¿Okay? Entonces, también ocurre la sobreestimación. Puede sobreestimar la presencia de perros en una nueva imagen. ¿Okay? Y acá ocurre cuando el overfitting, ¿okay?, que es la sobreestimación, ¿okay?, que es básicamente eh, sesgo en los datos. Continuación, la detección temprana del sesgo en los datos puede ayudar a mejorar la precisión y eficiencia de la red neuronal. La eliminación de datos sesgados puede ayudar a mejorar la diversidad y representatividad de la población de entrenamiento. O sea, es una de las ventajas de poder detectar tempranamente esos sesgos.
Y su desventaja es que la detección y corrección de sesgos de datos puede ser costosa y consumir mucho tiempo. La eliminación de datos sesgados puede reducir el tamaño de la población de entrenamiento y afectar la capacidad de la red neuronal para hacer predicciones precisas. Entonces, eso también puede pasar. Bueno, y después tenemos que poner todo por la balanza. Entonces, tenemos sesgo versus varianza. La varianza se refiere a la capacidad de una red neuronal para generalizar nuevos datos. ¿Okay? Entonces, para generar nueva información, ¿okay? Con alta varianza se sobreajustan los datos de entrenamiento y no se generalizan bien nuevos datos. ¿Okay? Con baja varianza se subajusta los datos de entrenamiento y no es flexible para capturar patrones importantes de los datos. Entonces, estuvimos viendo ya esto y acá se explica con más detalle que se puede haber un sobreajuste o un subajuste. ¿Okay? Sesgo versus varianza son inversamente proporcionales en el sentido de que un aumento en uno generalmente conduce a una disminución en el otro. Por eso es que tenemos que encontrar el punto medio de esto. ¿Okay? Esto se debe a que los modelos de redes neuronales tienen un compromiso fundamental entre la capacidad de ajuste y la capacidad de generalización. Importante es encontrar el equilibrio entre el sesgo y la varianza. Eso es lo que quitamos como conclusión de aquí. Los tipos de sesgo en los datos puede ser de selección, sesgo de medición. ¿Okay? De selección ocurre cuando los datos de entrenamiento, ¿okay?, no son representativos de la población que se está modelando. Entonces, ese es sesgo de datos de selección. Sesgo de medición ocurre cuando los datos de entrenamiento se miden o registran de manera inexacta e inconsistente. Ambos conllevan a una falta de precisión en la predicción de la red neuronal. Entonces, es importante entender estos sesgos de selección y sesgo de medición. Acá están los pasos para entrenar un modelo de red neuronal. Primero, seleccionar y depurar los datos de entrada y salida esperados. Entonces aquí se eligen las imágenes que corresponden y se eliminan las que no se notan bien. Definir el modelo de parametrización. Entonces, ¿cómo va a estar distribuido nuestro modelo? ¿Okay? ¿Cómo va a ser la estructura de nuestro modelo? Eso se define todo ahí. Luego se compila el modelo definido, se entrena el modelo definido y valida el modelo definido. Entonces, eso son parte del entrenamiento que se hace. Luego se guardan los pesos y modelo compilado. Ya saben para qué. Para que la próxima vez solamente podamos levantar en memoria eso que ya está entrenado y sea más eficiente. ¿Okay? Luego leemos los pesos y modelos compilados. Y por último, realizamos las predicciones según el modelo adaptado. Entonces, puede ser un modelo nuevo y vemos sus características y podemos aplicar según tengamos las condiciones necesarias. Ahí tiene un enlace para la práctica, ¿ok? Y vamos a ver unas clases prácticas. Bueno, aquí continuando entonces, vamos a ver nuestro ejemplo. Acá vamos a Pandas, NumPy, TensorFlow. ¿Okay? Y aquí vamos a separar nuestros datos, vamos a cargar nuestros datos. Básicamente, nuestros años van a ser de 2015 hasta 2025. ¿Okay? Y básicamente son los datos de ventas de una empresa por año, desde 2015 hasta 2025. ¿Okay? Y estos son los valores de ventas que tiene. ¿Okay? Y básicamente acá va a separar en años y ventas. ¿Okay? Está separando esta versión con Panda en esos grupos, ¿okay?, donde básicamente tienen esos datos. ¿Okay? Años, ventas, y se juntan en una planilla los años y las ventas. ¿Okay? En Panda funciona como una planilla en Excel y tiene muchas las funciones
que manejan los datos en filas y columnas. Y básicamente formo una planilla que tiene años y ventas. Luego imprimo eso y ocurre luego que voy a dividir los datos de conjunto de tratamiento y validación y separo de esto que ya creé aquí. Entonces un grupo va a estar en año y otro va a estar en los datos, ¿ok? Entonces tienen ahí el año al cual está utilizando, tanto los datos de entrada como los datos de validación. ¿Okay? Imprime esos datos que están en formato de planilla. Y acá divide en las características que vamos a tener. Entonces, elimina las columnas de ventas. ¿Okay? Y aquí vamos a cargar los datos de ventas. Luego también hace lo mismo por validación. Su objetivo es dividir los datos en características y su etiqueta. Y le va a poner, evidentemente, las fotos o los datos y sus labels. Entonces a cada uno ya le pone su etiqueta. Y luego cargamos el modelo, o sea, definimos el modelo, creamos un modelo secuencial de TensorFlow y cargamos que sea denso, su activación que sea ReLU. Okay. Luego colocamos la capa intermedia. Okay. Y por último, una capa densa, okay, que puede ser una capa de salida. Y luego compilamos el modelo. Le pasamos estos parámetros que ven aquí, que son los valores que se usan para optimizar eso. La métrica puede ser esto, y ven todas las columnas que corresponden a los datos que se cargan del modelo. Se carga el historial del modelo. Y ahí luego hacemos la predicción. Bueno, entonces después de cargar esos datos, entonces bueno, lo que me olvidé no les dije que estos datos después de haber creado nuestro modelo se compila y luego se entrena. Okay. Bueno, y luego muestro esos datos. Predisco, hago mi predicción aquí, tomo mis datos nuevos que no están en el conjunto de datos ni de validación ni de predicción. Okay. Datos nuevos y voy a predecir según esos datos. Me devuelve la predicción, imprimo esa predicción. Okay. El resultado de eso es esto que ven aquí. Tienen los datos históricos de años y ventas. Y luego tienen sus predicciones para los años de 2023 hasta el 2025. Entonces, tienen los datos de predicción ahí, o de futuro. Si fuera una regresión lineal, okay, podría aplicar una regresión lineal, pero aquí estamos usando directamente una red neuronal para obtener casi esos mismos resultados. Este proceso de entrenamiento, y acá tienen la gráfica de los datos históricos, la predicción. Okay. Y ahí termina entonces esto que está.
pueden ver este ejemplo, van a entrar a Google Colab y tienen el acceso a él. Les invito a que puedan recorrer este ejemplo e ir viendo con detalle cómo es su funcionamiento. ¿Okay? Este es el proceso de entrenamiento. ¿Okay? Muchas gracias.